Vamos a aprender a utilizar selectores por atributos, pero antes vamos a definir qué es un atributo o a entender qué es un atributo. Un atributo puede ser, por ejemplo, una clase. Puede ser, por ejemplo, un href es un atributo, es decir, es algo que se define después del nombre de la etiqueta que tenemos en HTML. En este caso tenemos el atributo class, tenemos también lo que es un ID, porque este es un atributo ID. Tenemos también lo que es un atributo href, por ejemplo este que tenemos acá. También puede ser un atributo de lo que es un title. Y así sucesivamente podemos ver también que en algunos frameworks, como por ejemplo Bootstrap u otro tipo de framework, se utiliza lo que son los atributos data. Por ejemplo ponen data-code, igual le ponen el valor. También pueden ponerle data-toggle, por ejemplo así. Y este es un atributo llamado data toggle. Entonces esto es un atributo. Voy a dejarlo acá, por ejemplo, data-code para hacer un pequeño ejemplo más adelante. Voy a copiarlo acá, lo voy a pegar y simplemente le voy a cambiar acá lo que es el valor a 2 y acá le voy a poner, por ejemplo, 3. Voy a definir esos atributos para poder hacer unos ejemplos más adelante. Entonces, ¿cómo seleccionamos un elemento por sus atributos? Voy a tomar de referencia, por ejemplo, ahorita estos A. Estos A tienen lo que son el atributo href, como lo vemos acá. Entonces, para definir un selector por atributo, lo que hacemos es abrir lo que es corchetes, o en algunas partes se llama llaves cuadradas. En este caso, acá en El Salvador, pues se le llama corchetes. Entonces dentro de acá podemos decirle qué atributo queremos seleccionar. Por ejemplo, el href que vimos anteriormente. Estamos diciéndole acá a CSS que estamos seleccionando todos los elementos que tengan el atributo href. Y aquí pues la sintaxis es la misma. Abrimos, cerramos lo que son llaves. Por ejemplo, le voy a cambiar el tamaño de fuente con font size. Vamos a poner, por ejemplo, 12 píxeles para que sea un poquitito más pequeño acá. Si vemos esto en el navegador, pues vamos a ver que acá ya se empieza a cambiar lo que son los estilos y se le cambia a las etiquetas A, porque estas etiquetas A tienen el atributo href como lo vemos acá. Por ejemplo, puedo seleccionarlo por el atributo title y escribimos acá title dentro de las corchetes, por ejemplo title. Si recargamos esto, vamos a ver que simplemente afecta el link que dice Facebook, porque este link pues es el único que tiene de todo HTML, es el único que tiene lo que es ese atributo title. Entonces de esta forma seleccionamos por atributo. También podemos especificarle cuál es el valor que tiene lo que es ese atributo. Por ejemplo, vamos a retomar por ejemplo el de href. Voy a poner otra vez href acá, href, y le voy a decir que voy a seleccionar este que tiene facebook.com, o puede ser también este instagram.com, ya dependerá de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, voy a tomar este, entonces le decimos igual, abrimos comillas y le decimos que queremos seleccionar el elemento que tenga el atributo href, pero que tenga lo que es el valor de facebook.com. Vamos a cambiarle acá el tamaño de fuente, por ejemplo a 16 píxeles, o le vamos a poner un poquitín más, por ejemplo 22 píxeles. Recargamos y vemos que Facebook ha cambiado, porque le estamos diciendo acá que en CSS que queremos seleccionar el elemento que tenga el atributo href con el valor facebook.com. Vemos que todos estos elementos tienen el atributo href, pero no tienen lo que es el valor facebook.com. Vamos a tomar este otro atributo, por ejemplo el data-code. Entonces ponemos acá, pego y le voy a decir que quiero seleccionar todos los elementos que tengan el atributo data-code. Entonces va a seleccionar todos porque estos tienen el data-code. Si recargamos, pues cambian todos. Yo le puedo decir por el valor, por ejemplo, que quiero seleccionar el atributo data-code, pero que tenga el valor 2. En este caso será este que tenemos acá. Entonces si recargamos,
vemos que ha seleccionado Instagram porque es el único que tiene el atributo datacode pero con el valor 2. Entonces de esa forma seleccionamos acá simplemente por atributo, pero también por atributo y su valor. Bueno, acá me he equivocado, ahí lo tenemos. Entonces acá seleccionamos por atributo y su valor. También podemos definirlo tanto como lo vimos anteriormente por selectores compuestos. Podemos decirle que quiero seleccionar un A, por ejemplo, o otra etiqueta que tenga dicho atributo. Por ejemplo, voy a crear acá más abajo, después del nada, para este pequeño ejemplo voy a crear un spam y le voy a poner Facebook, pero le voy a decir que va a tener también el atributo de title que se va a llamar Facebook. Y acá le vamos a decir que queremos seleccionar el que tenga lo que es el atributo, por ejemplo, title, como lo vemos acá. Ya seleccionaría tanto el spam porque tiene el atributo title, como este A que tiene el atributo title. Si vemos esto acá, ahí lo tenemos. Cambia tanto el que tiene el atributo title acá arriba y el spam. Pero podemos decirle también que queremos seleccionar, por ejemplo, el spam que tenga el atributo title. Ya no va a seleccionar el A porque acá le estamos diciendo que seleccione el spam que tiene el atributo title. Acá, como vemos, no le hemos dado un espacio. Si recargamos esto, pues vemos que simplemente lo que cambia es el spam. Y si también podríamos ponerle, si quisiéramos, tuviéramos otro spam, por ejemplo, acá. Lo voy a copiar. Bueno, acá me equivoqué otra vez. Pego. Y por ejemplo a este le vamos a poner YouTube. Vamos a copiar el texto y lo pegamos acá. Ahora tenemos dos spam. Tenemos el que tiene el Facebook y el que tiene YouTube, pero como vemos acá estamos seleccionando simplemente por atributo, pero le decimos que queremos seleccionar el elemento spam pero que tenga el atributo title pero con el valor YouTube. Ponemos YouTube como lo tenemos acá, seleccionamos y recargamos. Vemos ahora que simplemente cambia lo que es el spam pero que tiene el title con el valor YouTube. Y acá podemos ver que si le cambiamos lo que es las letras, por ejemplo, acá lo que hemos hecho es cambiar a minúsculas lo que es el valor del title en CSS, pero acá como vemos está escrito tanto en mayúsculas como en minúsculas. Entonces recargamos el ejemplo. Entonces vemos que ya no nos está tomando los estilos. Y esto es porque acá en CSS es case sensitive, es decir, es sensible tanto a mayúsculas como minúsculas. No es lo mismo que estemos escribiendo el título con mayúsculas y minúsculas que escribamos simplemente a minúsculas. Pero en el módulo de CSS4 se ha integrado otra opción para hacer que esto no tenga, que no sea sensible, es decir, que no diferencie tanto entre mayúsculas y minúsculas. Y para ello podemos agregar después de las comillas un espacio y agregamos una i. Con esto le estamos diciendo que sea insensible o insensitive, es decir, ahora ya va a tomar los estilos porque no va a diferenciar en mayúsculas y minúsculas. Si vemos el ejemplo, recargamos, ahora sí ya se toma. Entonces, por defecto es case sensitive, es decir, diferencia tanto entre mayúsculas como minúsculas. Vemos acá minúsculas, acá combinación de mayúsculas y minúsculas, por eso no se toma. Como vemos en el ejemplo, no se toman los estilos. Pero si le ponemos la i después de las comillas, ahora sí se toma porque le estamos diciendo que sea insensible tanto a mayúsculas como a minúsculas. Entonces toma los estilos. Voy a eliminar esto y vamos a poner lo que son los comodines. Podemos ver el primero, por ejemplo, acá se le pone antes del igual, podemos poner este símbolo que es de exponente que tenemos acá. Y le estamos diciendo que comience con esta palabra que tenemos acá. Por ejemplo, yo le puedo poner you
y va a buscar el elemento que tenga el título pero que comience con you. Va a buscar lo que es un span que tenga un título pero que empiece con you, es decir, este que tenemos acá. Si recargamos, vemos que no nos está funcionando. Vamos a ver acá, y es porque está escrito acá en mayúsculas, como lo tenemos acá. Como es sensible, pues no lo toma. Si le pusiéramos la i, pues fuera insensible, pero acá lo vamos a dejar así. Si recargamos, ahí lo tenemos, como vemos. Entonces este es un comodín, es decir, sirve para que encuentre un elemento que empiece con el valor que tenemos acá. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí, voy a hacer este ejemplo así, una F, y acá le digo que empiece con F. Vamos a ver que ahora sí tomamos los dos porque los dos empiezan con F. Vamos a control Z y lo vamos a dejar así. Vamos a eliminar acá también. Ese solo era para el ejemplo, para que veamos que este comodín quiere decir que empieza con la palabra que tenemos acá. Tenemos el otro comodín que es el símbolo de dólar o símbolo de pesos. Este quiere decir termina con, es decir, encuentra un elemento que termine con lo que le pongamos acá. Por ejemplo, voy a hacer algo tan fácil acá como decir que acá vamos a hacer un redireccionamiento a un documento de PDF. Entonces ponemos documento.pdf y acá simplemente le voy a decir que esto va a ser para un PDF. Es decir, que como que queremos descargar un documento PDF. Entonces acá yo le dijera que quiero cambiar lo que es los estilos a una etiqueta A que tenga el atributo href pero que termine en PDF. Acá, como vemos acá, pues el href pues tiene una redirección a un documento PDF. Entonces me va a cambiar eso porque yo le estoy diciendo acá que el elemento que sea A, o sea una etiqueta A que tenga lo que es el atributo href pero que el valor termine en PDF. Entonces es este que tenemos acá y se cambiaría ese que tenemos acá. Como pueden ver, acá ya cambió lo que son los estilos. Entonces ese es el comodín del símbolo de dólar o símbolo de pesos, que quiere decir termine con. Y tenemos el último, que es un asterisco. Este quiere decir que contenga lo que es algo que escribamos acá. Por ejemplo, voy a dejar esto como lo teníamos anteriormente. Voy a ponerle facebook.com y acá que tengan en el href, por ejemplo, una A. Supongamos, ese es el ejemplo que queremos hacer. Ahorita todos los elementos tienen por lo menos una A, a excepción de este que tenemos acá. Si recargamos, vamos a ver que cambiaron el primero y el segundo menos el tercero, porque el tercero no contiene una A en el texto que tiene acá. Por ejemplo, si yo quiero poner que contenga por lo menos la palabra, voy a hacer una de en medio, por ejemplo acá, que tengo esto, Tagram, vamos a ponerle acá, que contenga por lo menos lo que es el valor Tagram dentro del href. Vamos a ver que simplemente es el Instagram, porque simplemente este elemento pues tiene este texto que estamos buscando acá. Entonces esos son los tres comodines que podemos utilizar. Tenemos el de mayor, que quiere decir que empieza con. Tenemos el símbolo de pesos, que quiere decir, o el símbolo de dólar, que quiere decir que termina en, o el asterisco, que quiere decir que contenga lo que es el valor que tiene acá. Entonces hasta acá dejamos este video. Recordemos que acá por default los atributos, los selectores de atributos son case sensitive, tenemos que escribir exactamente igual, pero si le pasamos la i, quiere decir insensible, que no importa si está escrito en mayúscula o minúscula, pero con tal que coincida el valor, pues es suficiente. Esto es de CSS4. Entonces nos vemos hasta el próximo video.